Estamos aquí de nuevo en este Summit Barcelona 2020 virtual, Summit sobre turismo y economía, analizando el turismo en la era post-coronavirus. Como saben, cada año este Summit se ocupa del turismo y de la economía del negocio turístico desde muchos ángulos y desde muchas perspectivas. Hoy la importancia de la financiación para retomar la actividad resulta esencial y por ello le vamos a dedicar la siguiente sesión. El diálogo que ahora escucharemos y veremos lo modera Jordi Alberic, que es el presidente del comité organizador de este Summit. Jordi, cuando quiera. Buenos días y muchas gracias, amigas y amigos, que estáis conectados a este Summit virtual y un agradecimiento muy especial a los tres ponentes que nos acompañan. Dado el tiempo disponible, abreviaré al máximo mi intervención ante la relevancia de esta sesión, cuyo título lo indica todo: la financiación como primer elemento de la reactivación turística. Para ello contamos con los máximos representantes de instituciones financieras que, aún de distinta naturaleza, han tomado un rol principal para evitar una tragedia irreversible a nuestro sector turístico. Sin duda, el sector financiero es primordial para el desarrollo del turismo y, en este sentido, es de enorme interés lo que nuestros ponentes nos puedan aportar, unido a la intervención de ayer del señor Rami Abucay, consejero delegado del Banco Santander España, como ejemplo de iniciativa privada. Obviaré los currículums de los ponentes, a quienes todos ustedes conocen, pero sí mencionaré una característica común que comparten y que estoy convencido habrá resultado fundamental para su gestión ante el escenario que se nos ha planteado: su experiencia acumulada y su conocimiento del contexto español y también internacional. José Carlos García de Quevedo es presidente del Instituto de Crédito Oficial, que por su personalidad pública tiene como objetivo primordial contribuir al desarrollo del país y a la mejora de la economía nacional. José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca, que la función tradicional de agrupar a bancos españoles y extranjeros que operan en España añade su cometido de ayudar a los bancos a convertir los enormes desafíos del momento en oportunidades. Y Josep Ramón Samón Romà, consejero delegado del Institut Català de Finanzas y presidente de su comisión ejecutiva, entidad financiera pública dependiente de la Generalitat de Cataluña, con la vocación de fomentar el crecimiento de la economía catalana apoyando al sector privado. Hemos propuesto a nuestros ponentes un conjunto de cuestiones que también recogen las inquietudes mayoritarias que nos han hecho llegar los inscritos al Summit a lo largo de estos días. En la primera ronda de intervenciones les pediría que en unos 5 minutos nos acerquen a la actuación de sus respectivas instituciones durante estos meses, desde el estallido de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma. Así, entre otras cuestiones, ¿cómo valoran la colaboración entre el sistema financiero público y privado? ¿Y qué experiencias destacarían de este periodo que puedan servirnos ante la nueva etapa post-COVID que iniciamos? Tiene la palabra el señor José Carlos García de Quevedo. Buenos días, Jordi. Buenos días a todos los que hoy nos acompañáis en esta cumbre sobre el sector turístico, que es un sector muy importante para el conjunto de la economía española y del empleo, y cuya recuperación es un objetivo que creo que todos compartimos a lo largo de todas las intervenciones en esta cumbre. Desde el estallido de la crisis, los que hoy estamos aquí con el presidente de la AEB, José María Roldán, y con Josep, del Instituto Català de Finanzas, es un ejemplo de colaboración público-privada. La línea de avales ICO-COVID tiene su antecedente inmediato en el sector turístico, en la línea Thomas Cook ampliada a COVID. El sector turístico fue objeto de atención temprana desde el primer momento y posteriormente ha sido el principal destinatario de la línea ICO-COVID, con un porcentaje muy elevado de operaciones, más de 10.000 millones de euros y 102.000 operaciones en el conjunto del sector turístico, y lo sigue siendo a este respecto. Este ejercicio que hemos llevado a cabo, como decía, y tú muy bien has apuntado, es un ejercicio de colaboración público-privada y de corresponsabilidad, de responsabilidad compartida. Por un lado, el Estado, todos los contribuyentes que prestan la línea de avales, para hacer llegar a través del sector financiero y a las distintas instituciones, la Administración central y autonómica, la financiación
para las empresas y los autónomos de un sector tan importante y con tanta capilaridad, y en el que confluyen muchas empresas, grandes, pequeñas, medianas, de todos los tamaños, muchos autónomos y que tienen una gran capilaridad. Y nosotros hemos estado con el sector financiero con un esfuerzo enorme para hacerlo llegar con la mayor rapidez posible. De hecho, España, junto con Francia, es uno de los países que más efectivamente ha puesto en marcha y ha hecho llegar liquidez avalada por el Estado a las empresas y al conjunto del tejido empresarial, y los resultados en relación con el sector turístico y actividades conexas en sentido amplio, porque es un sector que abarca muchos ámbitos de actividad, ha sido fundamental para poder sentar las bases para que ahora en la desescalada, con una perspectiva más positiva de apertura de nuestras fronteras, de mantenimiento de las empresas de todos los sectores para que puedan venir turistas y darle los servicios que España suele dar, y que estamos en los rankings de competitividad internacional en el sector turístico más elevado, y hay que mantener esa capacidad con un turismo cada vez más sostenible, donde además de la llegada de turistas trabajemos en la fidelización, trabajemos en la diversificación del origen geográfico, cada vez con un mayor gasto por turista y con mayor número de pernoctaciones, si es posible, para seguir manteniendo el segundo o el tercer puesto mundial como potencia turística. Muchas gracias, señor José María Roldán. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar aquí, aunque sea de manera virtual, con todos ustedes. Sé que la participación es enorme y, por tanto, esperamos no decepcionar, ¿no? Y quizá por no marcar, digamos, líneas un poco distintas, porque suscribo por completo lo que ha dicho el presidente del ICO, ¿no? Yo quizá empezaría diciendo que ha sido muy importante que tanto las autoridades supervisoras, no solo, digamos, las autoridades del gobierno o el ICO, las autoridades supervisoras, que en nuestro caso son europeas, ¿no?, y los propios bancos se han dado cuenta que esta vez es realmente diferente. Esto es un artículo famoso de Carmen Reinhardt, This Time is Different, diciendo que, bueno, que en el fondo todas las crisis financieras hay un fondo de negación, pero realmente esta vez sí que, y ella así lo decía hace poco en una conferencia, esta vez sí que realmente es diferente. ¿Es diferente en qué sentido? Lo normal ante una situación de recesión es, tanto por parte de los bancos como por parte de los supervisores, ser muy cuidadosos con la asunción de nuevos riesgos en una situación de ese tipo, ¿no? Lo normal es que los supervisores vigilen que los bancos no están concediendo crédito de manera poco cuidadosa a la economía, y los bancos lo que tienden es a fortificarse en su balance, ¿no?, e intentar, bueno, pues gestionar digamos, los problemas que pueden tener su balance, pero asumiendo relativamente pocos riesgos. Esto en esta situación hubiera sido una auténtica catástrofe. ¿Por qué? Porque realmente es diferente. ¿Es diferente en qué sentido? En el sentido de que esto es una especie de problema externo que nos viene, que nos paraliza a muchos sectores, en particular el sector turístico es un ejemplo obvio, ¿no? Durante unos meses, y la única forma que tienes de superar una situación que es puramente temporal, que no nace de ningún error que hayas cometido como gestor o como sector, sino que nace pues de unas circunstancias absolutamente externas e inesperadas, bueno, lo que necesitas es esos 3-4 meses que vas a tener de pérdidas importantes, porque lo que era tu demanda pues prácticamente desaparece, lo tienes que financiar a lo largo de los próximos años. Tu negocio sigue siendo un negocio viable, pero tú necesitas pagar por plazos esas pérdidas tan tremendas que tienes en el corto plazo. Por tanto, lo que estamos haciendo es esas pérdidas de 4 o 5 meses sin actividad, repartirlas en 4, 5 años, ¿no? Por tanto, realmente yo tengo que decir que tanto por parte de los bancos como por parte de los supervisores ha estado muy bien que se hayan dado cuenta que lo que habitualmente hubieras hecho en otras crisis, esta vez no te hubiera servido. El segundo elemento que me gustaría destacar es que la banca llegaba a esta crisis con una posición de liquidez tremendamente holgada, con otro tipo de desafíos, ¿no? Claros, ¿no? Pero en particular, en el tema de la liquidez, teníamos liquidez en abundancia
y hemos podido aportar esa liquidez al programa del ICO, ¿no? Y eso yo creo que ha sido muy importante, esa situación de liquidez holgada, ¿no? Además, las propias medidas del Banco Central Europeo hacen que esa liquidez sea incluso más holgada de lo que era al principio. Por tanto, el no estar sometido, como quizá era una situación que se produjo en el ciclo anterior, ¿no?, de una liquidez más apretada. En este caso, todas las entidades tienen posiciones de liquidez holgadas, están ayudando. Esto no sería posible tampoco si los supervisores no hubieran tenido una visión razonable sobre la situación. Darse cuenta que en el corto plazo tenemos que financiar la economía productiva porque tenemos que ayudarles a cubrir ese periodo de tiempo en el que van a tener inevitablemente esas pérdidas. Veía el otro día las cifras de turistas que habían entrado en el mes de abril en España, ¿no? Es una cifra obvia, ¿verdad? De 7 millones el año pasado a 0 este año, ¿no? Pero eso te da una idea, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un shock muy fuerte, de muy corto plazo, pero que hay que intentar superar. El otro elemento que yo destacaría, que ya lo ha dicho el presidente del ICO, pero es muy importante, es la colaboración público y privada. Miren ustedes, el paquete de España no es el paquete más grande que hay en Europa. El paquete alemán es muy grande, el paquete italiano de financiación y de apoyo es muy grande, pero España ha hecho lo que tocaba, que es ponerlo en marcha muy rápidamente, porque cuando tú tienes un problema de liquidez, de nada te sirve que esa liquidez esté disponible generosamente en el mes de diciembre, porque el tema es que al mes de diciembre no llegas. Era muy importante que ese programa se pusiera en marcha muy rápidamente, muy rápidamente. Y yo creo que esa colaboración público-privada, el ICO poniendo la garantía, que era muy importante en estas circunstancias, no nos engañemos, esa garantía del 80% pari passu, ¿no?, con el 20% de los bancos, muy importante. Pero también es verdad que los bancos tenían la maquinaria preparada, incluso en una situación de confinamiento hemos sido capaces, porque los bancos han estado abiertos 24 horas al día, ¿no?, de poner en marcha ese paquete. Por tanto, la rapidez ha sido clave, ¿no? Y yo creo que con esta primera intervención aquí me quedaría como los elementos que para mí han sido fundamentales. Destacaría la colaboración pública-privada y la rapidez que ha permitido. Muchas gracias, señor Josep Ramón Sanromà. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por atender, diríamos, a esa convocatoria y un placer compartir, diríamos, esta sesión con el presidente del ICO y el presidente de la Asociación Española de Banca. Bueno, desde la perspectiva, diríamos, de lo que es ICF como banca pública en Cataluña, nuestra misión es somos una institución financiera que coinvertimos, compartimos y cofinanciamos operaciones con el resto de la banca privada y, por lo tanto, compartimos también proyectos con el ICO. Por lo tanto, somos complementarios y adicionales a lo que aporta, en este caso, la banca privada y colaboramos con el ICO. Bien, desde el punto de vista de lo que son las líneas específicas COVID, en este periodo de tiempo, durante los 2 últimos meses, hemos lanzado ya diferentes líneas que suman un total de 1.100 millones de euros adicionales, diríamos, a las que se han gestionado a través del ICO. Y esas líneas COVID principalmente van directamente a aportar liquidez a las entidades, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a los emprendedores. Esa liquidez normalmente es compartida también con proyectos de financiación de los bancos que además, aparte, tienen su correspondiente cobertura con el ICO. Por lo tanto, adicionalidad es el principio general en este periodo de tiempo. De estas líneas, 300 millones de esos 1.100 se han hecho conjuntamente con Avalis y el resto, concretamente, diríamos, el resto de los 800 millones con financiación directa por parte de ICF. Bien, a día de hoy, básicamente en números de finales de la semana pasada, ya más de 1/3 de este volumen ya se habían canalizado, concretamente 1.100 operaciones por 373 millones de euros. Por lo tanto, va avanzando a buen ritmo y el número de solicitudes que estamos ya estudiando ya nos acercarían claramente a estos 1.100 millones de euros. Por lo tanto, desde la perspectiva de ICF y desde la perspectiva, en este caso, de la visión del impacto del turismo en Cataluña, ya saben ustedes que España, con más de 84 millones de
visitantes del año pasado, como hacía referencia el presidente de la EB. En Cataluña, más de 19 millones de turistas, diríamos, en el año pasado. La comunidad, diríamos, con un impacto significativo, el 12% del PIB en Cataluña y el 14% del empleo. Por lo tanto, es un sector claramente muy impactado por el COVID. Nuestro objetivo ha sido claramente, dentro de estas líneas de turismo, orientarnos a objetivo, liquidez. Por lo tanto, aportar esa liquidez adicional a la que aportan los bancos. En este caso, el 27% de las solicitudes aprobadas durante este periodo se han destinado a turismo, hostelería y restauración. Quiere decir que un paquete importante de la liquidez suministrada durante el estado de alarma ha ido a ese sector prioritariamente. Y luego, adicionalmente, se lanzó ya anteriormente una línea de ICF Turismo de 30 millones de euros para la mejora de la inversión en instalaciones, en reformas, en mejoras de la eficiencia energética. Por lo tanto, con ese peso e impacto en el PIB tan significativo, 12%, claramente esa doble dualidad entre aportar liquidez vinculada al COVID y aportar soluciones de inversión como la de ICF Turismo, que cuenta con una bonificación de intereses por parte de la Dirección General de Turismo de la Generalitat. Por lo tanto, se puede financiar, diríamos, esas inversiones a medio y largo plazo con una bonificación de intereses que permite financiarse al cero. Todos esos paquetes se combinan con la banca privada. En el canal de distribución, nosotros tenemos un canal de distribución directa y un canal de distribución de coinversión con los bancos privados. Por lo tanto, se ofrecen paquetes donde se suman ambas capacidades y podemos llegar a ofrecer la mejor solución a los clientes, especialmente en el sector turismo. Muchas gracias. Yo con esto daría, si les parece, finalizamos esta primera ronda de intervenciones. Iniciamos la segunda, que ya es una ronda de intervenciones hablando del futuro inmediato, y yo creo que con otra actitud positiva de fondo, ¿no? En ese sentido, les pediría también a cada uno de los ponentes que nos acercaran a aquellas estrategias, consideraciones, demandas para consolidar la reactivación del sector en un escenario que puede requerir de nuevos instrumentos financieros y de un mayor propósito común con todos los stakeholders del sector turístico. Así, por ejemplo, entre otras posibles consideraciones, si debemos prepararnos para una nueva etapa en la colaboración entre el sistema financiero público y privado, qué estrategias debemos seguir para un óptimo aprovechamiento de los anunciados fondos europeos orientados a reconstruir sectores competitivos afectados gravemente por el COVID-19, de qué manera y bajo qué criterios debemos articular la relación entre tejido del sector turístico y sistema financiero, o, por ejemplo, qué políticas públicas facilitarían la función del sistema financiero y, en consecuencia, la recuperación del sector turístico. Ya sin más, tiene la palabra el señor José Carlos García de Quevedo. Sí, muchas gracias. Para proyectarse hacia el futuro conviene hacer algo de balance de lo que llevamos hasta la actualidad, porque mucho de ello se está materializando todavía. El Gobierno ha liberado ya más de 84.500 millones de euros de avales. Como decía también el presidente de la EB, la ejecución en España y la llegada de esta liquidez ha permitido que la capilaridad sea fundamental y ha llegado de manera efectiva a las empresas y de manera también muy intensa a las empresas del sector turístico y actividades conexas. Si sumamos Thomas Cook más la línea de avales y Cocovip puesta a disposición del sector a través de los bancos y las cajas rurales en todas las modalidades de actividades turísticas, estaríamos hablando de más de 11.000 millones de euros, sumando los 400 de Thomas Cook a lo que ya se ha movilizado, y más de 110.000 operaciones. Seguimos trabajando. Recientemente el presidente del Gobierno, ya para afrontar el futuro, ha señalado que habrá una línea para el sector turístico y actividades conexas adicional reservada de 2.500 millones de euros que se aprobarán en unos días, que además de atender la necesidad de liquidez, que para mitigar el impacto económico
de la crisis sanitaria, el objetivo fundamental era que las empresas y el tejido empresarial, el 98% concentrado en pequeñas y medianas empresas y autónomos, pagar los salarios, la cadena de pago de proveedores, otra factura, las instalaciones, los suministros, los locales, etcétera. Ahora también hay que afrontar gastos de capital, gastos corrientes o inversiones para adaptar, para ampliar los negocios, las instalaciones, los equipos o proveer nuevos servicios para poder acoger a la campaña más a corto plazo este verano, que afortunadamente ya se están abriendo la frontera y que va a haber movilidad por todo el territorio nacional. En este sentido, nosotros, el ICO, estamos llevando a cabo una interlocución muy intensa con el Banco Europeo de Inversiones, con el Fondo Europeo de Inversiones y con otras ventanillas que hay en el ámbito de la Unión Europea, como Jordi muy bien ha apuntado. Llevamos un tiempo posicionándonos como Banco Nacional de Promoción, como ICO, ante los nuevos programas que la Comisión ha llevado a cabo y adoptado, entre otros el marco temporal de ayudas de la Unión Europea, pero hay otros recursos que se están poniendo sobre la mesa y que ICO se está posicionando como implementing partner, no solo a corto plazo en esta coyuntura, sino pensando con las luces largas en el marco financiero plurianual 2021, que es el año que viene, 2027, para poder canalizar hacia España y en particular hacia el sector turístico el mayor volumen de recursos, que pueden revestir diversas modalidades, desde préstamos convencionales a garantías que tienen un efecto movilizador bastante importante, así como otros recursos que pudiesen combinar relativo a la sostenibilidad, a la transformación digital y a una serie de ejes transversales que son comunes a muchos sectores, pero que para el sector turístico son realmente relevantes para asegurar su competitividad y su posicionamiento en el ámbito mundial, ¿no? Donde, como ya he mencionado, el sector turístico español es, en materia de productividad y competitividad, está siempre entre el segundo y el tercer país del mundo, y hay que mantener y reforzar esa posición para que sea cada vez más competitivo y sostenible y que se supere cuanto antes los efectos económicos de esta crisis sanitaria. Gracias. Muchas gracias, señor Roldán. Señor Roldán. Sí, perdón. Sí, estaba viendo dónde estaba el icono del micrófono. Todavía estamos aprendiendo en este mundo digital, ¿no? Bueno, yo voy a intentar hacer una reflexión entre distinguiendo un poco el largo plazo, el medio plazo y el corto plazo, ¿vale? Dentro de ese futuro inmediato. El largo plazo, el presidente del ICO ya lo ha dicho, estamos en el fondo ante una aceleración de tendencias que ya existían para todos los sectores, para el sector turístico sin duda, pero también para el sector financiero. Esto lo que nos ha venido es a empujar en una dirección que ya estábamos comenzando y empujarnos con mucha fuerza. El ámbito digital es un obvio evidente para el sector bancario, ¿no? Donde hemos tenido que pegar un salto cuántico, estábamos ya muy invertidos en la transformación digital, pero hemos tenido que hacer un salto cuántico porque básicamente las redes de oficinas han estado abiertas, pero la mayoría de nuestros clientes, incluso aquellos que no operaban todavía con nosotros mediante medios telemáticos, pues están trabajando con nosotros en cuestiones, utilizando vías digitales, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una aceleración de tendencias. ¿De qué tendencia estoy hablando? Estoy hablando de la revolución digital. Hace mucho tiempo ya que oímos que para un turista chino es mucho más importante la calidad de la conexión wifi, ¿no? La calidad del buffet que le sirven por las mañanas, ¿no? Estoy hablando de temas de sostenibilidad, claramente, los temas de, utilizando el acrónimo en inglés, ESG, Environmental, Social and Governance, tienen cada vez más importancia y, por tanto, un sector turístico comprometido con esos valores o un sector financiero, bancario comprometido con esos valores ya era un elemento antes de esta crisis de la COVID. Con la COVID, claramente estamos pegando un salto hacia adelante, una aceleración de tendencias ya existentes. Siguiendo también con ese largo plazo, yo creo que es una enorme oportunidad para mejorar como sectores. Esto es un desafío. Ya sabéis aquello de la falsa interpretación esta, que la palabra china de crisis es al mismo tiempo, ¿no? Desafío y oportunidad, ¿no? No es cierto, pero debería serlo, ¿no? Porque efectivamente
toda crisis supone una oportunidad para mejorar y para hacer cosas que teníamos pendientes y que en estos momentos son ineludibles. Por tanto, ese salto de calidad que el sector turístico español tenía que dar, bueno, pues esta es una gran oportunidad para lanzarlo. El tercer elemento de esa reflexión de largo plazo es que yo no tengo muy claro que en el largo plazo esto vaya a ser perjudicial para el turismo español. Más bien al contrario. Ahí me meto en terrenos que no son míos, ¿no? Y por tanto debería ser un poco más prudente, pero evidentemente no lo voy a hacer con las palabras que estoy diciendo, ¿no? A largo plazo yo creo que las cuestiones de calidad, y en la calidad se incluye el tema sanitario, y las cuestiones de cercanías van a ser muy relevantes. Si me permitís un poco la butad, ¿para qué irse, no? A Bali, si tienes la isla de La Palma, ¿no? Mucho más cerca y además perteneciente a la Unión Europea y con un sistema sanitario, desde luego, de una calidad mucho mayor que el que pueda existir en Bali, en Indonesia o en otros destinos exóticos. Yo creo que la cercanía y la calidad de España, tanto como sector como entorno en el que operas, la calidad de tus servicios, digamos, de policía local o global, ¿no? O nacional, ¿no? La calidad desde el punto de vista sanitario, la calidad de saber que estás en un espacio en el que tus derechos y tus obligaciones son las mismas que en tu propio país. Yo creo que estos son elementos que a largo plazo van a jugar a favor de España. Habrá que verlo, ¿no? Y dependerá también de lo que hagamos nosotros, pero yo quiero decir que soy optimista en ese medio y largo plazo. Cuando pienso en el mundo, cómo va a cambiar, no creo que eso vaya a cambiar mucho en el contexto europeo. Cada vez vamos a vivir más en bloques probablemente cerrados desde el punto de vista comercial y probablemente también desde el punto de vista turístico, pero la calidad y la cercanía van a ser elementos cada vez más importantes. Bueno, dejarme que ya pare con estas reflexiones que no son mías, que deberían ser del sector turístico, pero no puedo evitar la tentación de decirlas, ¿no? En el medio plazo yo creo que lo fundamental es entender por dónde van a ir los fondos europeos y tener muy claro desde el principio cuáles son los programas que nos garantizan la máxima utilización de esos recursos europeos. Todavía no sabemos ese plan de recuperación, ¿no? Cuáles son las condiciones que va a tener asociadas, pero es muy importante que optimicemos la utilización de esos fondos europeos y yo creo que ahí el diálogo entre el sector público y el sector privado es fundamental. Insisto de nuevo en ese partenariado público-privado. ¿Por qué? Porque al final los proyectos muy probablemente tendrán que ser privados, ¿no? Pero solo el sector público puede tener la visibilidad de qué es lo que se exige y qué es lo que se tiene que cumplir para maximizar esa utilización de fondos europeos. A corto plazo, yo diría que a corto plazo estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es esa provisión de liquidez. Hay que ver el verano cómo va. Hay mucha incertidumbre, no nos engañemos. No podemos, hay mucha más incertidumbre. Normalmente la incertidumbre aumenta con el horizonte temporal. En estos momentos es al contrario, ¿no? Esta vez es diferente también en eso. La incertidumbre es mucho más grande de aquí a 3 meses que de aquí a 3 años. De aquí a 3 años tenemos muy claro todos dónde vamos a estar en el mundo post-COVID. De aquí a 3 meses es la dificultad. Y dentro, digamos, de esas líneas de financiación, pues yo creo que también hay que estar pendientes a qué es lo que se necesita hacer. El presidente Lico ha aludido a esta línea de 2.500 millones destinada específicamente al sector turístico. Hay que pensar en qué tipo de instrumentos. Estamos utilizando instrumentos de financiación, de garantías. No nos engañemos. Los instrumentos de financiación están ahí para ser devueltos. Nosotros no estamos en el mercado de las subvenciones. Ese no es el mercado del sector bancario, ¿no? Pero a lo mejor se puede reflexionar sobre si otro tipo de instrumentos, tipo deuda subordinada o algún instrumento de capital híbrido es necesario para mantener vivo ese tejido. Y luego lo último que diría en el corto plazo es que en España tenemos mucha pyme y mucha micropyme, ¿no? Siempre hablamos de la fragilidad de la pyme y de la micropyme, pero yo lo que quiero decir es que además de fragilidad, también tienen agilidad. Yo he visto cómo restaurantes que estaban en el negocio puro de la restauración se han convertido a restaurantes, a servicios de llevada a domicilio de comida preparada, ¿no? Muy rápidamente. Entonces, esa fragilidad de la pyme y de la micropyme española, que es cierta, no podemos negarla, pero también supone un aspecto positivo que es la agilidad, que yo lo he visto muy claramente en el entorno y yo creo que eso es un elemento de fortaleza que a lo mejor estamos subestimando, esa agilidad de la pyme para transformarse. Muchísimas gracias, señor Sanromà. Bueno,
Estoy en principio totalmente de acuerdo, diríamos, con esta visión media y largo plazo en cuanto al turismo y las oportunidades que nos ha comentado el presidente de la EPB, José María. Estamos al 100% con una visión compartida. Igual con José Carlos, porque al final, si no somos capaces todos juntos, las entidades financieras públicas y las privadas, de trabajar conjuntamente para aportar valor al tejido económico, pues parecerá que de alguna forma no somos capaces de optimizar los recursos. Para mí, la banca pública, conjuntamente con la banca privada, hemos de ser potenciadores de un modelo económico sostenible y aprovechando al máximo las oportunidades de transformación que nos ofrecen la tecnología y la innovación en cuanto a la eficiencia energética y otros valores. Por lo tanto, creo que nuestro reto, como entidades públicas y entidades privadas, es el de que seamos capaces de lanzar programas que impulsen esa innovación, sostenibilidad y eficiencia energética muy alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que ya estaban vigentes antes del COVID, pero como decía José María, todo eso refuerza. Por lo tanto, tanto la innovación, nosotros estamos desde el día 13 de marzo en teletrabajo y por lo tanto quiere decir que estamos teleconectados con todo el ecosistema y aprovechando la transformación digital que se había realizado, diríamos, en etapas anteriores. Quiere decir que ahí todos podemos sumar y aportar esa agilidad. En cuanto a los fondos europeos, yo me he fijado principalmente en dos. Nosotros en Cataluña gestionamos un fondo FEDER de 250 millones de euros que se ha ampliado recientemente en 70 millones dentro de estos 250 para financiar circulante vinculado al COVID y además de inversiones. Por lo tanto, ya tenemos un track record importante en la gestión de esos fondos europeos. También estamos en el proceso de ser implementing partner de la Unión Europea como Promotional Bank regional. Por lo tanto, estamos trabajando también para aplicar, diríamos, a esos programas europeos y aprovechar esa capacidad para hacer el factor multiplicador conjuntamente con la banca privada. En principio, el más reciente o el que está, diríamos, más definido a corto plazo es el programa REACT-EU con 55.000 millones de euros durante el 2020. O sea, aportarán 55.000 millones de euros adicionales durante el 2020 para ir a todos los sectores económicos. Pero en la comunicación de la Unión Europea hace un especial énfasis al turismo y a la cultura gravemente afectados por la crisis. Y apuntan ya cómo se distribuirán esos 55.000 millones. Nos dicen a través del programa FEDER, del Fondos de Desarrollo Regional, a través del Fondo Social Europeo o a través del FEAD, del Fondo para Ayuda a las Personas Desfavorecidas. Quiere decir que ya marcan tres pilares, ¿no?, de esos 55.000 millones, en qué bloque nos lo asignarán. El segundo punto, que ya lo ha comentado también el presidente del ICO, el programa Invest Europe para el periodo 2021-2027, donde nosotros estamos también trabajando para ser implementing partner, es un programa de garantías. Por lo tanto, ahí es donde volveremos a estar en una situación como la que de forma brillante ha ejercido el ICO en ese proceso, diríamos, de aportar garantías del Estado y que las entidades financieras utilicen su capacidad de liquidez accediendo al Banco Central Europeo. Por lo tanto, en ese modelo de Invest Europe, ese programa de garantías que implementaremos la banca pública por cuenta, en este caso, de un programa de la Unión Europea, ha de canalizarse a través de la banca privada para que esa banca privada aporte la capilaridad y la liquidez, diríamos, adicional al ecosistema. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad. Tenemos un programa que está ya cerrándose en cómo definirlo.
el React Euro de los 55.000 millones y tenemos el programa Invest Euro 2021-2027, que aquí claramente en todos los pilares de la focalización, turismo está entre los ejes capilares, diríamos, de la implementación, y la cultura, que acostumbran a tener esa etiqueta un poco olvidada, pues ahí vuelven a incidir. Y por lo tanto nosotros en cuanto al turismo entendemos que hay que focalizarlos en el fomento territorial de ese turismo, lograr un turismo muy competitivo, muy alineado con lo que comentaba José María Roldán, en el sentido de que hay que ser ambiciosos e ilusionados. La capilaridad de las pymes y emprendedoras del sector turismo es brutal, o sea, esa capacidad de reacción, esa capacidad de innovar. Conozco muchos casos de profesionales y de empresarios del sector que se han movilizado a una velocidad de vértigo. En 2 semanas han dejado de ser un restaurante y han sido un proveedor que distribuía comida a través de plataformas, a través de Globo, de cualquier plataforma de las que operan. Quiere decir que tienen chispa, tienen capacidad de supervivencia, tienen ilusión, motivación y capacidad de afrontar nuevas soluciones. También tienen capacidad de invertir, por lo tanto nosotros vemos proyectos que nos vienen ya en esos momentos, en ese estuvo de cambio de modelo energético. Ya están olvidándose del COVID, ya están diseñando cómo serán sus establecimientos a medio y corto plazo con los programas de eficiencia energética que también estamos financiando, digitalización, mejora de las infraestructuras tecnológicas. Quiere decir que es un sector abierto y preparado para recibir el empuje que le podemos enviar desde la banca pública conjuntamente con la banca privada. Por lo tanto, hay que focalizarse en cada proyecto. Cada proyecto puede ser distinto, cada proyecto es híbrido y ahí es donde nosotros tenemos que aportar esa financiación a medida de sus capacidades para aportar sostenibilidad y eficiencia en todo el sistema, especialmente en el ámbito turístico, como os he dicho, en el caso de Cataluña, pues tiene un peso muy importante. Muchas gracias. Nos hemos ajustado de maravilla a los horarios previstos, con lo cual yo creo que nos queda tiempo para, si les apetece, una última intervención de 1 o 2 minutos antes de dar por concluida la sesión. Si alguno de los ponentes se anima. Sí, yo creo que me gustaría concluir brevemente insistiendo en la colaboración público-privada, no solo entre ICO, el sector público, el sector privado, sino también dentro del sector privado, del sector financiero, con todo el tejido empresarial español, de la gran empresa que en el sector turístico, tanto las que traen a los turistas como las grandes infraestructuras hoteleras, tienen un efecto tractor sobre la pequeña y mediana, esta capilaridad que caracteriza al tejido empresarial español y que ahí entre todos, con las medidas que se han adoptado, hoy nos hemos centrado básicamente en la mesa redonda en lo que son las medidas financieras, como corresponde al sector financiero y a las instituciones que estamos aquí representadas a través de distintos instrumentos, préstamos, garantías, etcétera, pero que hay otro conjunto de medidas que ya se han implementado en relación con temas fiscales, laborales, etcétera, que están ahí también a disposición del sector, y una confianza en el futuro, porque, como bien decía el presidente de la AEB, a corto plazo hay más incertidumbre tal vez que a medio y largo plazo. Y todos sabemos hacia dónde queremos ir, que es una recuperación sostenible, y en España el sector turístico es un sector de gran calidad, es un sector muy diversificado, más allá de sol y playa, con unas infraestructuras. Hemos vuelto a ser un año más récord de banderas azules en el conjunto de la Unión Europea, pero tenemos el turismo rural, el turismo cultural, el turismo gastronómico y deportivo, el de congresos y negocio, el de Spainfield Commission, una diversificación y una oferta turística que nos coloca en una base para una recuperación
en un mercado mundial donde las infraestructuras sanitarias, España es el segundo país más seguro de Europa, de acuerdo con las estadísticas de Eurostat, después de Austria, por ejemplo, y también en materia de valor añadido en relación con cada vez turistas con mayor poder adquisitivo y más diversificada el origen de los mismos, que es compatible además con lo que España ha venido haciendo de fidelizar las fuentes próximas de origen turístico de los que nos visitan todos los años y además de manera cada vez más estructurada a lo largo del año y no solo en la temporada veraniega, con lo cual esto permite una base que entre todos podamos establecer para una pronta recuperación. Muchas gracias. Quizá muy rápidamente, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí lo que tenemos es una situación de corto plazo que va a ser muy compleja, no nos podemos engañar por la situación que se nos ha venido encima, pero con un medio plazo que poco a poco cada vez es más claro, ¿no? Y como decía el presidente del ICO, ¿no? En torno a esos ejes ESGs, en torno a esos ejes de calidad, tenemos que ser capaces de también aprovechar los problemas que vamos a tener en el corto plazo para construir un medio plazo con más garantías y con más potencialidades del que teníamos antes de toda esta situación. Tenemos que hacer un puente que nos permita llegar a ese futuro mejor, y ese futuro mejor ya lo vislumbramos todos. En segundo lugar, yo querría destacar que los bancos están aquí para ayudar a sus clientes. Desde el primer momento nos hemos dado cuenta de que esta vez era diferente. Sin la colaboración público-privada esto no hubiera sido posible, no nos engañemos, la parte pública ha sido fundamental, pero los bancos están aquí para acompañar a sus clientes y, por tanto, entendemos perfectamente la situación. No estamos aplicando recetas del pasado, sino que estamos analizando la coyuntura a la que nos enfrentamos con ojos nuevos, con ojos abiertos a otras posibilidades y, por tanto, listos para apoyar en la medida de lo posible, que es lo que hacen los bancos, mediante la financiación. Ese es nuestro negocio, pero estamos ahí para apoyar a nuestros clientes. Muy bien. Señor San Román, si quiere intervenir. Coincido plenamente, tanto con la visión que nos transmite el presidente del ICO y el presidente de los bancos españoles. Básicamente, el reto que tenemos por delante es estar a la altura de las expectativas. Es decir, que el reto que tenemos banca pública, banca privada, es ser capaces de aprovechar y maximizar los recursos disponibles por parte de esos fondos europeos, recursos disponibles de los fondos de garantía también europeos, de la capacidad de aportar liquidez por parte del Banco Central Europeo al sistema bancario. Por lo tanto, todo eso sumado ha de ser capaz de estar a la altura de las circunstancias de un sector que nos ha demostrado principalmente en los emprendedores y en las pymes una capacidad y una voluntad de reacción brutal. O sea, yo ayer concretamente estaba con un buen amigo que ha montado una cadena de restauración y que tuvo que sufrir el primer periodo de tiempo con los ERTES, etcétera, etcétera. Ya estaba pensando en la siguiente evolución. Ya estaba pensando en la nueva implantación que quiere hacer, pues que estaba en Sant Cugat y quiere hacerlo en Badalona, y ya está buscando la inversión complementaria que viene de un fondo familiar, de un family office. Ya estaba pensando qué diferente iba a hacer eso. A esas expectativas que genera ese sector tan dinámico y tan, diríamos, brillante en la economía española, hay que estar a la altura. Tenemos que ser capaces todos de hacer esa bisagra, ese puente entre los fondos que nos pueden aportar Europa y los fondos que seamos capaces de gestionar cada uno de nuestros recursos, banca pública, banca privada, para que llegue de verdad con agilidad, como se ha demostrado esta vez con las líneas del ICO, a ese tejido empresarial en el aspecto turístico que realmente está preparado para evolucionar y mantener ese liderazgo en el que habíamos alcanzado. Pues muchas gracias. Yo creo que lo que corresponde y es de justicia es agradecer a nuestros ponentes que nos hayan dedicado
una hora de su tiempo, sabiendo las responsabilidades que tienen. Y personalmente acabo pensando que la pregunta que daba título a la sesión tiene respuesta. Los actores financieros serán el primer paso en la reactivación del sector turístico. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.